Y hoy día estamos en la lección 7 del Dios verdadero. Estamos en la lección, la segunda, no, la tercera lección acerca del Espíritu Santo. Entonces, estoy muy animada para conversar hoy día con ustedes acerca de la iglesia cristiana, Y empezamos como siempre con una oración de Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y hermanas, oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por reunirnos a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y te agradecemos por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanas, hoy día vamos a practicar sobre la Santa Iglesia Cristiana y la Iglesia visible y la Iglesia invisible. Como ya saben, este curso está basado en el credo apostólico y ya estamos en la parte final del credo apostólico que dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en las expresiones la Santa Iglesia Cristiana y también la comunión de los santos. Los objetivos de hoy día son dos. Uno, queremos describir la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? Y también queremos contestar a la pregunta, ¿cómo queremos conducirnos con las personas o las organizaciones que no prediquen fielmente la palabra de Dios? Entonces, ahí vamos hoy día, hermanas. En tu proyecto final tenemos 2 preguntas hoy día. Entonces, después de esta lección van a poder terminar con pregunta número 3 y pregunta número 28. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta estaba en tu tarea. Entonces, espero que me puedan ayudar con las siguientes preguntas. Hermanas, ¿quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Fabi. Buenas noches, hermana, y buenas noches nuevamente a todas las hermanas que estamos aquí para aprender. Bueno, yo investigué quiénes son la iglesia cristiana y la comunión de los santos. La iglesia verdadera de Cristo es aquella a que obedece todo lo que Dios ordena en su palabra. Lo que dice en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, lo que dice la palabra de Dios, eso es. Y lo que no dice, pues no es. ¿Y qué dice sobre la comunión de los santos? Comunión es afinidad, que significa estar en común en un mismo sentir de 2 o más personas. Dice que el compartimiento son las enseñanzas de la palabra de Dios y que nos unimos para el partimiento del pan, es decir, para el sacramento de la Santa Cena. Eso es lo que investigué. Súper. Muchas gracias, Fabi. Hermanas, ¿algo para agregar a los comentarios de la Fabi? ¿Quiénes son la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Bueno, cuando estaba escuchando a Fabi, escuché que ella mencionaba que la iglesia es una iglesia que está juntando en la palabra, ¿cierto? Ella mencionó la palabra y que están en esta comunión de la palabra y los sacramentos. Y estoy de acuerdo. La Santa Iglesia Cristiana son los creyentes.
Es decir, los que creen en la palabra, los que creen en Jesús. Y son los creyentes de todos los tiempos, es decir, los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los creyentes hoy en día y los creyentes en el futuro. Todos forman la Santa Iglesia Cristiana. Todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos que forman parte del cuerpo de Cristo. Son la iglesia de Dios, son el cuerpo de Cristo. Esta es la Santa Iglesia Cristiana. Hermanas, quizás han visto una forma del credo apostólico que dice la Santa Iglesia Católica. Cuando este credo era escrito, utilizaron la palabra católica, porque en ese momento significó la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. Pero hoy en día, cuando decimos católica, estamos pensando en la Iglesia Católica. No estamos pensando en la Iglesia Universal. Entonces, por eso ahora dicen en la Santa Iglesia Cristiana, para mantener el mismo sentido del principio, es decir, la Iglesia Universal. ¿Algunas preguntas, hermanas, acerca de la Santa Iglesia Cristiana? No. Ok, entonces también quería compartir con ustedes, espero que podrían ver el video, porque en el video Pastor Andrés habló de Apocalipsis 7. Y Apocalipsis 7 es una parte de la Biblia que es tan precioso, casi lloro cada vez que lo leo. Porque Apocalipsis 7 habla del cielo. Y dice que en el cielo hay una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Y está hablando del cielo, que allá vamos a encontrar creyentes de todas partes y tantos que no vamos a saber el número de personas que están ahí. Y dice Apocalipsis 7 que van a estar de pie ante el trono en la presencia del Cordero, de Jesús, y vestido en ropas blancas. Y en sus manos llevaban ramos de palma. Y a grandes voces gritaron, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Es una imagen preciosa del cielo. Y es una imagen preciosa de la Santa Iglesia Cristiana. Es decir, los creyentes que van a estar en el cielo adorando al Cordero juntos. Hermanas, pregunta número 2. ¿Por qué a veces decimos que la Santa Iglesia Cristiana es la iglesia invisible? ¿Por qué usamos esta expresión, la iglesia invisible? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Sandra. Buenas noches, pastora, y a todas las hermanas. Buenas noches. Bueno, dice que la iglesia invisible, porque solo Dios puede ver el corazón y la fe de las personas. Así como dice también Timoteo 2:19. El Señor conoce a los que son suyos. Amén. Perfecto, perfecto, Sandra. Sí, la Santa Iglesia Cristiana es una iglesia de creyentes. Solo Dios sabe quiénes son creyentes, ¿cierto? Y solo Dios sabe, conoce a los creyentes de todos los tiempos. Entonces, usamos la iglesia invisible porque no podemos nosotros escudriñaros a los corazones, solo Dios, ¿cierto? Y Sandra mencionó 2 Timoteo 2:19. El Señor conoce a los que son suyos, ¿cierto? Entonces, la Santa Iglesia invisible, porque no sabemos todos lo que forman esta iglesia. Ahora, hermanas, tenemos la última pregunta de la 3. Dice, ¿por qué es importante recordar Gálatas 5:9 cuando busca una congregación, una iglesia visible para unirse? Hay que recordar que dice Gálatas 5:9, ¿cierto? Para contestar a esta pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Veo 2 manos arriba.
Adelante, Fabi. Bueno, lo que dice Gálatas 5:9, que un poco de levadura leuda toda la masa. Significa que la iglesia visible no es el lugar donde nos congregamos, porque muchas personas dicen, vamos a la iglesia. Eso está mal dicho, porque nosotros nos vamos desde un lugar, a una casa, como los primeros cristianos, a escudriñar la palabra, a perseverar en oración y a estar en comunión. Entonces, nosotros somos la iglesia visible. Y cuando no están predicando la palabra de Dios, están predicando palabra humana, poniendo cargas humanas. Entonces, bueno, en mi caso, tengo que salir corriendo, porque ya lo anticipo en Gálatas 5:9. Me puedo contaminar y me puedo sentirme cómoda escuchando cosas que no están en la palabra y de esa manera apartándome de la verdad. Eso. Gracias, Fabi. Sí, gracias por compartir. Sandra. O quizás es la mano de antes, Sandra. Me avisas. Era de antes, imagino. Gracias. Ya, yo creo que la respuesta de Fabi era perfecta. Sabemos que Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y sabemos que una falsa doctrina siempre es peligrosa, siempre. Porque si es una doctrina falsa, ¿va contra quién? Contra a Jesús. Entonces, quizás puede ser como, no estará nada tan grande. Pero toda la Biblia corre a Jesús, ¿cierto? Toda la Biblia corre a la doctrina de la gracia. Entonces, una falsa doctrina va a encontrar este evangelio. Entonces, es peligroso. No importa cuán pequeño sea el problema que puede parecer. Hermanas, la falsa doctrina se extiende y afecta a otras doctrinas. Y puede afectar la doctrina de la salvación, la verdad de la Biblia. Entonces, lo tomamos en serio. La falsa doctrina es como veneno. Es como veneno. Entonces, vamos a practicar mucho más de esta pregunta hoy día, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la falsa doctrina. Ahora, hermanas, vamos a pasar, voy a hablar un poquito más acerca de la iglesia invisible. Entonces, ahora sabemos que todos los que son creyentes de todos los tiempos formamos un cuerpo invisible, ¿cierto? Un cuerpo invisible, la iglesia invisible. Somos parte del cuerpo de Cristo y no los veremos todos hasta que estemos en el cielo, ¿cierto? Pero estamos unidos por nuestra fe en Cristo. Ahora, a veces personas tienen problemas cuando decimos que formamos parte de la Santa Iglesia Cristiana. Porque pueden decir, ¿por qué dicen santo? Ustedes no son santos. De hecho, la Iglesia Católica Romana dice que solo pocas personas pueden ser llamados santos. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Cuando leemos los epístolas de la Biblia, podemos ver que todos los cristianos deben ser llamados santos. ¿Por qué? Porque han sido lavados en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesús, y son perfectos a los ojos de Dios. Entonces, somos santos, no por nuestras obras, pero por la obra de Jesús. Ante Dios somos santos. Y es correcto llamar santa a los creyentes y a la iglesia y a su pueblo, ¿cierto? Entonces, por Jesús somos santos. No podemos ver toda la iglesia cristiana. Sin embargo, Dios quiere que nos reunamos de manera visible como creyentes que confían en las mismas creencias. No sé si ha pasado con ustedes, hermanas, pero bueno, especialmente hoy en día, personas me han dicho,
Ya, no necesito una iglesia, no necesito religión, no quiero sistemas, ya conozco a Dios, tengo mi Dios, no lo necesito. Pero cuando leemos la Biblia, podemos ver el corazón de Dios y cómo Él quiere, Él desea que nosotros juntamos. Bueno, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios tenía formado una guía para nosotros, para el pueblo de Israel, en el templo. Y después en las iglesias, las sinagogas, las iglesias en el Nuevo Testamento. Hebreos 2:25 dice, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios quiere que no dejemos de congregarnos, pero congregarnos en unidad de la fe, ¿cierto? Entonces, la iglesia es invisible de una forma, pero también las iglesias visibles son importantes y son comunidades de fe que son importantes para nosotros hoy en día. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que dice la Escritura acerca de la iglesia invisible. Pero hasta este punto, ¿hay algunas preguntas o comentarios? Veo que alguien está dibujando en mi pantalla. ¿Algunas preguntas o comentarios? No. Ok, bueno, avanzamos entonces. Hermanas, vamos a leer un poco más de la iglesia invisible en Efesios 1. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, busquen Efesios 1 en tus libros, porque vamos a leerlo, voy a tenerlo en la pantalla, pero también después vamos a practicar un poco más de esa parte de la Biblia y quizás sería más fácil para ustedes tenerlo listo a tu lado. Entonces, si tienen un momento, busquen Efesios 1, 3 a 8. Y si no tienen Biblias, está bien. También voy a tenerlo en la pantalla. Efesios 1, 3 a 8 habla de la iglesia, la Santa Iglesia Cristiana, y de dónde es el origen de la Santa Iglesia Cristiana, la iglesia invisible. Vamos a leerlo. ¿Podrías leer, por favor, querida Ma? ¿Podrías leer lo que está en la pantalla, por favor? Sí, hermana, con gusto. Gracias. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Amén. Gracias, Ma. ¿Podrías leer un poquito más, por favor? Claro. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Muchas Gloria a gracias. Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Ma. Ahora voy a regresar al principio. Hermanas, ¿qué podemos ver aquí de nosotros? ¿Qué detalles tiene Efesios 1 para nosotros? ¿Qué dice acá? ¿Quiénes somos? ¿Qué detalles tiene Efesios 1 acerca de la iglesia invisible? Los creyentes. Dice el versículo 3, dice que nos bendijo. Es una de las posiciones que tenemos, somos benditos por Dios. Dice, por toda bendición espiritual en lugares celestiales. También dice que nos escogió
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, habiéndonos, él nos predestinó, bendito sea el Señor por esa situación en la que estamos, para ser adoptados, ¿verdad? Es el versículo 5. Dice también que somos aceptados en el amado, gloria a Dios. Y dice que él nos dio el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dice, nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Es lo que nos dice en el versículo 8. Realmente es una grande bendición. Y comentábamos en una reunión que teníamos algunas hermanas y yo, decíamos que no somos cualquier hijo de vecina, ¿verdad? Que somos hijas de un padre, de un rey, y somos sus hijas amadas. Y así como cuando comentaba una, ¿verdad? Que cuando mi Señor Jesucristo fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y decía una de las hermanas, yo me siento así, que Dios dice, esta es mi hija amada en quien tengo contentamiento. Y realmente, hermanas, si nos vemos a qué nivel Dios nos tiene, dice el Señor que somos como la niña de sus ojos. Y dígame usted quién no cuida su vista o sus ojos para ver con claridad las cosas que Dios nos permite ver. Y digo, realmente tenemos tantos privilegios y tantas bendiciones de parte de Dios que no somos cualquier persona, somos escogidos desde antes predestinadas desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, para este tiempo, para este día 2022, 29 de septiembre de 2022, y desde que el Señor nos encontró en nuestro camino. Gloria a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Mar. Sí, eso sí. Aquí en Efesios podemos encontrar la definición más o menos acerca de la iglesia invisible. Recuérdense que la iglesia invisible es la iglesia de creyentes, ¿cierto? Entonces, esta es la definición de la origen de los creyentes. Y acá dice que Dios en Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición. Tenemos toda bendición espiritual. Somos escogidos antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos, intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Entonces, esta es la descripción de los creyentes, ¿cierto? Esta es la descripción de la iglesia invisible. ¿Quiénes somos? Elegidos. Elegidos. Entonces, hermanas, algunas preguntas para recordarnos. Esta es fácil, entonces todas deben contestar. ¿Quién nos eligió? ¿Quién nos eligió antes de la fundación del mundo? Vamos, hermanas, ¿quién nos eligió? Dios mismo. Dios mismo, gracias, Yolanda. Dios nos eligió. Nosotros no elijamos a Dios. Él nos eligió, ¿cierto? Y además nos eligió antes de la fundación del mundo. Entonces, es clarísimo que nosotros no podemos elegir a Dios porque Él nos eligió antes de que existimos, ¿cierto? Él nos eligió. Dios es el agente de nuestra salvación. Es una respuesta sencilla, pero la implicación es gigante, ¿cierto? Es gigante. No somos nosotros los que deciden. Dios nos eligió. ¿Cuándo nos eligió Dios? ¿Qué recuerden ustedes del verso de Efesios? ¿Cuándo nos eligió Dios?
Antes de... la fundación del mundo. Perfecto, Marisol. Perfecto. Y gracias, Fabi, vi tu mano arriba. Gracias, hermana. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. Resalta la doctrina de la salvación solo por gracia, ¿cierto? Porque este hecho afirma y resalta la doctrina de la salvación solo por gracia, ya que ni siquiera existíamos cuando Dios nos eligió, ¿cierto? Él nos eligió y no nosotros a Él. Nuestra salvación tiene que ser solo por gracia. No podría haber dependido de nosotros. Nos escogió antes de la fundación del mundo. No depende de nosotros. Qué hermosa, qué hermosa. Efesios 1 es precioso para recordarnos quiénes somos. Somos elegidos, somos elegidos. Ahora, hermanas, ¿cuál fue la motivación de Dios de predestinarnos? ¿Cuál era su motivación? ¿Por qué lo hizo? Nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado siempre. Nos ha amado y nos sigue amando. Perfecto, Yolanda. Perfecto. Sí, aquí dice, a ver, ¿dónde está? Están al final del versículo 4, entrando al versículo 5. Dice, en amor nos predestinó. En amor. Entonces, la motivación era el amor inmerecido de Dios, ¿cierto? Nos escogió en amor. Ahora, esta sección de la Biblia es preciosa y nos da consuelo, nos da identidad, ¿cierto? Nos recuerda de la gracia de Dios, nos recuerda de lo que ha hecho para nosotros. Pero algunas personas, algunas organizaciones y iglesias toman esta parte y dicen, bueno, si Dios elige personas, entonces también eso significa que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. Y esa de verdad, hermanas, es una falsa doctrina. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. Nunca dice eso. De hecho, recuérdense lo que hemos aprendido la última vez. ¿Qué es el propósito de Dios? Que todos sean salvos, ¿cierto? Eso es su propósito. Entonces, aquí en Efesios 1 vemos que antes de la fundación del mundo nos predestinó. Sabemos que Jesús murió en la cruz por todo el mundo. El regalo de gracia es por todos. Él quiere que todos sean salvos. Pero personas pueden rechazar la salvación. Y cuando personas van al infierno es porque ellos rechazaron a Dios. No porque Dios eligió a ellos ir al infierno. Entonces, es un punto que tenemos que recordar porque tristemente sí, muchas personas tienen esa doctrina. Dicen que solo algunos son elegidos para el cielo. Recuérdense de Apocalipsis 7, donde dice que ahí había un número de personas que no pueden contar de personas en el cielo, ¿cierto? Hay muchos que van al cielo. Y Dios eligió a todos. Quiere que todos sean salvos. Entonces, las personas que van al infierno por sus propios pecados y su propio rechazo de Cristo. Y aquí, hermanas, tengo un ejemplo de Mateo 23:37. Este es un comentario de Jesús cuando él estaba en camino a Jerusalén antes de su muerte. Y Jesús, mirando a la ciudad de Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Este ejemplo muestra el amor de Cristo. Dice, ¿cuántas veces quise juntar ustedes? ¿Cuántas veces quiero que ustedes creen en mí? Pero no quisiste.
Jerusalén, Jerusalén, no quisiste. Entonces muestra que el rechazo no es de Jesús, el rechazo es de Jerusalén en este ejemplo, ¿cierto? Hermanas, con eso, algunas preguntas o comentarios acerca de Efesios 1 y la iglesia invisible, que somos elegidos para ser santos por la obra de Cristo. ¿Algunas preguntas, comentarios, dudas? Ya, entonces ahora vamos a pregunta número 2. Vamos a tener una conversación ahora. Queremos contestar a la pregunta, ¿cómo queremos conducirnos con las personas o las organizaciones que no prediquen fielmente la palabra de Dios? Hermanas, hoy en día vivimos en un mundo rodeado de muchas organizaciones, muchas denominaciones y grupos cristianos diferentes, ¿cierto? Bueno, cuando viví en los Estados Unidos, había como una iglesia en cada cuadra. Entonces, hay un montón de iglesias y grupos de fe, denominaciones. ¿Cómo quiere Dios que nosotros reaccionemos a ellos? ¿Cómo debemos reaccionar a las muchas iglesias que tenemos en nuestros alrededores? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, tenemos que dirigirnos a ellos con amor, con paciencia, tolerancia, ¿verdad? Porque así nos trata el Señor, con amor, nos tiene paciencia, tolera nuestras cosas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, verdad? Lo que estas personas creen. Entonces, yo pienso que tratándolos con amor, podemos llegar hasta una conversación sana. Porque si no es así, entonces cuando uno empieza a contender y suceden cosas desagradables. Pueden llegar a suceder cosas desagradables. Perfecto, Yolanda. Sí, eso es mi punto número 1 que tengo aquí notado. Háganlo todo con amor, que dice 1 Corintios 16:14. Háganlo todo con amor. Nosotros esperamos, tenemos el mismo propósito que Dios, que todos sean salvos, ¿cierto? Deseamos que todos sean salvos, queremos compartir la palabra de Dios con todos. Entonces, ¿cómo reaccionamos a las muchas iglesias? Primero, con amor, porque queremos que todos sean salvos. ¿Qué más, hermanas? ¿Cómo debemos reaccionarnos a los grupos de fe, de las iglesias, de las organizaciones? Conozco a algunas personas, amigas, que dicen que, ya, es bastante, no puedo, no quiero, no tengo confianza, no sé ni dónde empezar, no voy a sacarme de las iglesias porque hay tantas y no sé cómo. Tengo otras que, bueno, no quiero hablar todo yo, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, también está la otra parte, pastora, de que nosotros no podemos pues dejarnos llevar o convencer si vemos que tienen una falsa doctrina, ¿ves? Porque ¿cómo es? Por eso es que nosotros debemos leer la palabra, estudiarla, porque así estamos espiritualmente con los ojos abiertos para saber si hay una mala doctrina. Y lo que debemos hacer es alejarnos es lo más sano. Sí, lo que dice Yolanda está buena. Sí, hay una parte de la Biblia, hay muchas partes de la Biblia, pero Romanos 16 habla de eso, que dice, hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones y tienen la falsa doctrina y que aparten de ellos. Entonces, sí, hay un punto cuando estamos con otras iglesias o personas, cuando notamos falsa doctrina, y llega a un punto donde tenemos que apartarnos, porque
sabemos que la falsa doctrina es como veneno. Marisol, adelante, hermana. En 1 Corintios 1:10 dice también pues que no haya divisiones entre nosotros los hermanos, ¿verdad? Que debemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Pero así como dice Romanos 16:17, o sea, es verdad, no debemos hacer divisiones ni juntarnos, como quien dice, con tales personas, pues no, realmente sí tenemos que separarnos de ellos. Pero en primera instancia, pues debemos ser más bien estar unidos. Amén. Perfecto, Marisol. Parece que ustedes están leyendo mis notas que tengo aquí, porque sí, ese era el siguiente punto, que no haya divisiones entre ustedes, dice la Biblia, ¿cierto? Cuando juntamos en una iglesia, estamos buscando la unidad de fe. Muchas veces personas buscan iglesias que tienen la música que les quieren, que estén más cómodas, o una comunidad que es divertido. Y bueno, son puntos de la cultura de una iglesia que puede servir. Pero ¿qué es lo más importante? Es la palabra que está enseñada en la iglesia y que estamos de acuerdo con esta palabra, con esta enseñanza. Dios quiere la unidad de la fe. Personas unidas en un mismo sentir, en un mismo parecer. Entonces, Dios quiere, como hemos hablado antes, Dios quiere que nosotros juntamos en grupos de fe. No quiere que nosotros vivimos en este mundo solitos, ¿cierto? La comunidad de fe es una bendición increíble. Pero, ¿cómo reaccionamos a los diversos tipos de grupos de fe? Bueno, buscando grupos que tienen la palabra sana, ¿cierto? La sana doctrina. Y también que tienen unidad en la fe y que no causen divisiones. Entonces, aquí tenemos algunos otros puntos para considerar. ¿Cómo nos ayuda 1 Juan 4, versículo 1, a iniciar la conversación con un grupo o una persona que asiste a una iglesia y quieres aprender más, ¿cierto? Dice, amados, no creen a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, cuando estamos comunicando con otros, cuando estamos mirando las iglesias o grupos de fe, tenemos que recordar esta verdad que está en la Biblia, que sí existen muchos falsos profetas, sí existen. Entonces tenemos que reconocer que no todos los grupos, mensajes, videos y iglesias son de Dios. No todos son de Dios. Entonces, hay que saberlo porque es una verdad y hay que andar en cuidado por eso, ¿cierto? Dios quiere que los pongamos a prueba. ¿Y cómo? Por su palabra, ¿cierto? Por su palabra. Entonces, Dios quiere que cuando estamos escuchando la palabra de otros, que podemos compararlo con la palabra de la Biblia. Y podemos ver si es de Dios o no. ¿Es cristocéntrico? Es una pregunta que siempre pueden preguntar. Hermanas, una hermana del curso en la mañana hoy día me preguntó, oye, tengo miedo porque no sé cómo, no sé cómo tener esas conversaciones con personas. Si tienen falsa doctrina, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer la comparación? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo podrían contestar a este hermano? Que dice que, no sé, ¿cómo puedo comparar una iglesia con la Biblia? No soy pastor, ¿cómo? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Marisol. Amén, pastora, una parte, como dice en el libro de Mateo capítulo 7, o sea, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? O sea, una demostración de qué tipo de o en qué doctrina, qué es lo que predica. Esa es una parte. Disculpa, Marisol, no podría escuchar bien. Escuché Mateo 7 y un grupo, pero hasta allí escuchaba, lo siento. Ajá, que una parte sería por sus frutos. La Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. O sea, Entiendo. una manera, ¿verdad? De darnos cuenta que como iglesia es o qué doctrina es la que enseñan o viven. Sí.
Gracias, Marisol, sí, está bien. Por la fruta que puedes ver, ¿cierto? Y es Amén. como, podemos ver por la fruta, es decir, si hay depresiones, si hay problemas en la iglesia, es un señal, ¿cierto? No está mostrando fruta del Espíritu. Fabi, adelante. También ya nos advierte en segunda de Pedro 2. Dice que antes habían falsos profetas y falsos maestros y que ahora igual. Entonces, y que encubiertamente, bueno, les voy a contar un testimonio brevemente. Bien. Resulta que yo pensaba, bueno, yo trabajaba en un casino. En un casino, o sea, se conoce todos los pecados. Y cuando mi mami me hablaba de Dios, yo le decía que yo no puedo ser hipócrita para irme a una iglesia y estoy trabajando en ese lugar. Que primero me voy a salir de ese lugar para buscar a Dios. Y yo pensaba. Entonces resulta que ya renuncié al casino porque ya obtuve el título de profesora. Entonces dije, ahora es cuando voy a buscar a Dios. Entonces quería escuchar porque, bueno, yo vengo como casi todos de la Iglesia Católica. Entonces, en la Plaza de la Independencia de aquí de la ciudad de Quito, hasta ahora se reúnen grupos de personas. Entonces yo estaba con una amiga, le digo, vamos a buscarle a Dios. Entonces justo estaban hablando de Dios con la Biblia. Decían, arrepiéntanse de sus pecados, así. Digo, creo que es para mí. Digo, vamos, vamos, y nos paramos. Entonces se acercó inmediatamente una señora. Me dijo, bienvenidas, hermanitas, vengan, aquí se habla la sana doctrina. Y entonces yo contenta dije, aquí es, entre mí nomás. Vamos conmigo, dice. Y nos llevó, cogimos un bus y nos fuimos por la Alameda donde decía Iglesia Pentecostés. Entonces ingresamos y cuando ingresamos, la señora que nos llevó se puso en la mitad de las dos y comenzó a decir, vete Satanás, eres Satanás, aquí no eres arte ni parte. Entonces yo me asustaba, decía, es contra mí. Entonces, y ella me regresa justo a ver y me dice, es el que está predicando, él es un diablo. Y entonces la gente cuando algo dijo ese señor que yo me espanté, ¿no? Entonces cuando yo escuché, entonces la gente se golpeaba en la pared, hablaban unos idiomas raros, se botaban en el suelo y estaban haciendo como los que les cogía ataques. Entonces yo le dije a mi amiga, corre, vamos. Y salimos corriendo de ahí. Cuando el Señor me buscó a mí, porque yo pensaba que yo le buscaba, pero era falso. Pero cuando Dios ya tuve, entonces yo le he pedido a Dios discernimiento. Le he dicho, Señor, por favor, ayúdame, regálame discernimiento, porque dicen unas cosas que yo no comprendo. Y entonces cuando yo abro la Biblia y comienzo a leer, escudriñar la palabra, no decía lo que ellos dicen. Entonces yo me daba la vuelta y no decía nada, me salía de esa congregación. Entonces me salía, pero yo le decía a Dios y le decía, Señor, en tu palabra dice, sin dejarse de congregar. O sea, me quiero congregar, pero donde voy, hablan otras cosas que no son. Entonces, tuvo que pasar, bueno, yo ya estoy en los caminos del Señor ya 15 años. He leído como 8 veces toda la palabra de Dios y cada vez me habla de diferente manera. Conocí, creo yo hasta ahora, la sana doctrina cuando dio el COVID. Entonces me conecté y comencé a escuchar Academia Cristo. Entonces yo escuchaba y decía, esto es. Y entonces hasta ahora, hasta el día de hoy, yo pienso que algún día va a haber un lugar donde yo me pueda congregar con ese grupo de hermanos para estar en un mismo sentir. Pero hasta mientras estoy congregando para no dejar de congregarme, pero le pido a Dios que me regale entendimiento, que coge, como dice en la palabra de Dios, que cojamos lo bueno, lo que está en la Biblia y rechacemos lo que está mal.
pero tampoco me pongo a estar peleando, nada de eso, solamente yo le pido a Dios. O sea, le pido a Dios y cuando tengo la oportunidad de hablar con alguna persona, entonces me habla de alguna cosa que no esté en la Biblia, le digo, hermana o hermano, ¿en qué parte de la Biblia dice? Mm, Entonces ahí se dice, en alguna parte, le digo, pero es que yo sí he leído y no está lo que usted me dice. Ya le voy a decir, y así me tienen hasta ahora engañar. Eso le quería compartir, pero yo me sé salir cuando veo que no predican la palabra de Dios. mm. Gracias, Fabi. De tu testimonio escuchaba algunas cosas que hiciste que otros pueden hacer también. Por ejemplo, en tu primera experiencia en esta iglesia, no entendiste lo que estaba pasando, ¿cierto? Estaban hablando de otras idiomas, lenguas, y entonces en este momento, cuando estabas en esta iglesia, no podrías ver la palabra de Dios en este momento. No estaba la palabra para entender. También tenía la oración. Dice, Dios, ayúdame. Oraste a Dios para discernimiento. Qué increíble. La oración es poderosa, es algo que nosotros podemos hacer también. Además, mencionaste que puedes preguntar a la iglesia, los líderes, ¿y dónde encontraste eso en la Biblia? ¿Podrías mostrarme? Mira qué amor, ¿cierto? No estás diciendo que eso no es correcto. Dice, ¿podrías mostrarme? Y juntos pueden leer las escrituras para ver de dónde están sacando esta información. Yo lo he hecho a veces también cuando alguien dice algo y yo no estoy segura, digo, interesante. Podemos ir con esta conversación la próxima semana porque quiero estudiar un poco más yo. Entonces puedo regresar y yo puedo estudiar, y regresar a la conversación. Entonces, la palabra es increíble. No tiene miedo de abrir la Biblia con alguien. Especialmente si no estás segura que si es una doctrina buena o no. Tener la conversación con alguien, muéstrame dónde está eso. Qué bien, qué interesante. No, eso no es lo que dice. La Biblia no es, la Biblia es la herramienta mejor en nuestras vidas, ¿cierto? Y no tienes que ser profesora o pastor para saber las escrituras. Dios nos da la sabiduría por su palabra. Yolanda, adelante. Bueno, es verdad, así como yo dije hace rato y también la hermana lo mencionó ahorita, el leer la palabra, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho, o es lo mejor, ¿verdad? Porque para eso está escrita, para leerla, para aprender. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de que tengo amistades en iglesias donde velo. Y bueno, esas amistades, gracias al Señor, muchas veces me buscan y me preguntan cosas, ¿verdad? Y hemos hablado sobre la cuestión del velo, pero entonces siguen allí, pues, porque es como estar acostumbrados a estar ahí con ese grupo, mantenerse allí, ¿verdad? O quizás así como pasa conmigo. Yo, por ejemplo, en la iglesia donde me congrego, hay cosas que no estoy satisfecha, ¿verdad? Pero tampoco quiero andar brincando de un lado a otro, ¿verdad? Buscando aquí o buscando allá, no. Sino que estoy ahí y ya tengo varios años ahí. Y como decía la hermana, que también lo dice la palabra, ¿verdad? Desechando lo que no nos hace bien y aprovechando lo que nos conviene, pues. Y le doy la gloria al Señor porque en la medida que yo conozco hermanos y hermanas de otras congregaciones, no sé, digo yo que es el Espíritu Santo que les da ese sentir de preguntarme cosas, porque siempre uno habla de la palabra, pues. Es como los que les gusta el béisbol. Hablan es de béisbol todo el tiempo. Bueno, uno habla de la palabra. Entonces, me preguntan cosas, a veces me llaman, me envían mensajes o van a mi casa. Y eso me contenta mucho, pues. Y sí, leer la palabra, leerla y tratar de que nos quede, pues. Perfecto. Gracias, Yolanda, y gracias, Fabi. Sus ejemplos son perfectos para la siguiente cosa que quería mostrar a ustedes. Hechos 17,
11 a 12 habla de un grupo de cristianos. Y un grupo de cristianos que Lucas, quien escribió Hechos, dijo que esos eran más nobles. ¿Y por qué? ¿Por qué eran más nobles? Vamos a leerlo ahora. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguido mujeres griegas y un buen número de hombres. Bueno, Lucas está hablando de este grupo de personas de Berea. Y este grupo de cristianos estaban escuchando a Pablo. Pablo estaba enseñando a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Examinaron todo lo que dijo Pablo con las escrituras para ver si era cierto. Y la Biblia aquí dice que estos eran más nobles, esos que desea Dios, que nosotros tenemos su palabra como la autoridad máxima en nuestras vidas, ¿cierto? Y cuando juntamos, nosotros queremos escuchar la sana doctrina y compartir la sana doctrina. ¿Y cómo podemos saber qué es sana doctrina? Por leer la Biblia, ¿cierto? Por leer la Biblia. Nosotros también queremos ser como este grupo de Berea. Queremos compartir todo lo que escuchamos, comparar todo lo que escuchamos con lo que Dios dice en la Biblia, ¿cierto? Los bereños pusieron a prueba incluso las palabras de Pablo y nosotros también queremos hacer lo mismo. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? Hay que tener tanta alegría, ¿cierto? Cuando encuentra personas que enseñan la Biblia fielmente, es una bendición increíble. Hermanas, Dios quiere que disfrutemos la comunión de hermanos que están unidos en la fe. Eso es lo que quiere. De hecho, Jesús oraba por eso. La noche antes de su muerte, Jesús estaba en el jardín y él estaba orando y un parte de su oración era para nosotros. Y eso es lo que oró Jesús. Dijo, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús oraba que nosotros seamos uno, ¿cierto? Para que todos sean uno en Cristo, en la palabra. Entonces, cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente, regocijamos, ¿cierto? Y juntamos con ellos. Y si no podemos encontrar en el momento, bueno, quizás es un señal de Dios que es una oportunidad para ti compartir la palabra sana con otros. Porque si tú no puedes encontrarlo a su alrededor, quizás tú puedes compartirlo con otros. Podemos alabar a Dios y trabajar juntos en amor por nuestro Salvador. Ahora, ¿qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan la manera diferente a lo que dice la Biblia? Bueno, primero, actuemos en amor, ¿cierto? Actuemos en amor. Y bueno, ustedes en este grupo son tan amorosos, tienen tanto respeto y en sus respuestas puedo ver que ustedes son mujeres que quieren siempre actuar en amor y respetar. Y por eso doy gracias a Dios, que actuemos en amor. Pero también amor es mostrar error, ¿cierto? Con mi hijo lo amo mucho, pero voy a corregirlo. ¿Por qué? Porque lo amo, ¿cierto? Lo mismo con las personas, las iglesias, las organizaciones y con otros que tienen una falsa doctrina. En amor tenemos que decir algo. Tenemos que decir algo. Ahora, la forma de decir algo es donde tenemos que pensar y orar, ¿cierto?
tenemos el ejemplo de Priscila y Aquila en la Biblia. Cuando Apolo estaba enseñando, ellos lo tomaron a su casa para compartir la palabra mejor a él. Es decir, que en privado lo invitó a su casa para compartir la palabra correcta con él. Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿cierto? En amor mostramos a otros su error. Es bastante importante, porque si no lo estamos mostrando, no estamos amando, de verdad. Estamos permitiendo que sigan en su error. Y 2 Timoteo 3:13 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, cuando tenemos estas conversaciones para corregir a alguien, ¿qué debemos utilizar? La palabra, porque es útil para reprender, para enseñar, para corregir y para instruir, ¿cierto? Entonces, es bastante importante que mostramos a otros su error usando la palabra. Ahora, ¿qué pasa si no quieren escuchar? Si siguen rechazando la palabra de Dios o tu instrucción, bueno, ahí la Biblia dice que debemos separarnos. Y recordamos este versículo de Gálatas, que un poco de levadura fermenta toda la masa. Entonces, si sigamos con ellos, estamos mostrando a otros que estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y también estamos permitiendo que sigan. Pero si separarnos de ellos, estamos mostrándoles la gravedad de su pecado. Y estamos protegiéndonos a nosotros mismos de la falsa doctrina. Y hay algunos ejemplos en la Biblia cuando Dios dice que debemos que separarnos de la falsa doctrina. Entonces, intentamos corregir en amor y si no funciona, separarnos en amor. ¿Algunas preguntas, hermanos, o comentarios de cómo debemos relacionar con otras iglesias? ¿No? Bueno, yo sé que cada contexto es distinto y cada persona tiene sus propias experiencias. Entonces, si ustedes están luchando a encontrar una iglesia con una sana doctrina, que ustedes saben que estamos aquí para apoyarte. Entonces, si quieren conversar conmigo acerca de esta lucha, felizmente puedo conversar contigo y animarte, porque queremos juntar con otros que tienen la misma doctrina. Pero lo más importante es que tienen la sana doctrina, ¿cierto? Y me encantaría apoyarte. Si ya tienen una congregación que tiene la sana doctrina, gloria a Dios, gloria a Dios. Y que todos recuerden que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de nosotros compartir la sana doctrina. Cuando escucho a ustedes en clase, wow, las respuestas son llenas de la sana doctrina. Qué increíble. Y ustedes tienen un don de enseñar a otros también. Hermanos, hoy día tuvimos la oportunidad de describir la iglesia invisible y contestar a la pregunta, ¿cómo queremos conducirnos con las personas, organizaciones que no prediquen fielmente la palabra de Dios? Entonces, con esto vamos a terminar la lección de hoy día. Y si tienen algunas otras preguntas o comentarios, claro que sí, podemos hablar después. Puede quedarme en el Zoom. La tarea para la próxima vez, vamos a juntarnos al martes. Y el martes vamos a hablar del perdón de los pecados y la vida eterna. ¡Qué hermosa! Entonces, espero ver todos ustedes el martes para conversar de este tema tan precioso. También pueden leer Salmo 103 para prepararse para la clase el martes. Y con eso vamos a terminar con la bendición para la Aracelis, la Carmen, Fabiola, Luz, Marisol, Sandra, Yolanda y todos que están escuchando a las grabaciones. El Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y conceda a ti la paz. Amén, hermanos. Que estén bien. Hasta la próxima. Amén. Gracias. Amén. Amén. Hasta la próxima semana. Que Señor les Dios nos siga bendiga. bendiciendo, hermana Elis, todas las hermanas.